Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, pues un tema interesante el que tenemos en el día de hoy. Puede ser que sea también complicado de comprender para muchos de nuestros oyentes, porque al final esto de las OPAs, todas las condiciones que hay encima de la mesa, el tiempo que pasa desde que se presenta hasta que se resuelve, el desgaste que tienen las propias compañías implicadas y, por desgracia, el manoseo constante del gobierno en este tipo de operaciones. Vamos a tratar de hacer un resumen, Rubén, de cuál es el minuto y resultado de esta situación, pero primero vamos a escuchar la noticia que nos traía aquí, que es ese frenazo que puede sufrir esta operación en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, porque desde los servicios informativos de radio ha estado de todo muy pendiente nuestra compañera Leticia Vaquero. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes. Buenas tardes. En la primera fase de estudio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha observado algunos riesgos en la OPA hostil. El procedimiento de análisis es confidencial, por lo que fuentes del organismo indican que en cuanto adopten una decisión, incluida la posibilidad de abrir una segunda fase, les darán publicidad. Sin embargo, algunos diarios económicos, como El Economista, apuntan a que ante la complejidad del caso ya estarían pensando en una segunda fase, algo que tendrá dos consecuencias principalmente. La primera es que retrasarán el dictamen final y la segunda, y más importante, que abrirá el proceso a que intervengan terceros, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, que ya podría presentar alegaciones. El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora en contra de la OPA al poder perjudicar la competencia, creando un gran banco entre BBVA y Sabadell. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo explicaba así hace solamente un mes en un encuentro organizado por Expansión. Nuestra visión sigue siendo exactamente la misma, de preocupación por el impacto que pueda tener en materia de concentración excesiva en el sector y, por lo tanto, lesión de los intereses de los consumidores. Lesión también en materia de inclusión financiera, retrasos, ¿no?, o pasos atrás en este elemento, impacto en el crédito a pymes, impacto en la cohesión territorial o en el empleo. Y yo creo que esto, evidentemente, no forma parte del análisis que tiene que hacer el Banco Central Europeo, que se centra única y exclusivamente en materia de estabilidad financiera, como le corresponde. El banco BBVA consiguió el pasado mes de septiembre el visto bueno del Banco Central Europeo, pero recordemos que todavía están pendientes las autorizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este último querría analizar de forma más pormenorizada eventuales riesgos para la competencia en los distintos negocios de ambas entidades, una conclusión a la que podría llegar después de haber agotado la fase 1, que comenzó en el mes de junio. Si finalmente pasan a la 2, el proceso podría alargarse 3 meses más, hasta el primer trimestre de 2025, que es con lo que contaba el presidente del Sabadell, Josep Puliu. Muchas gracias, Leticia. Rubén, una situación la que tenemos encima de la mesa, en la que, bueno, como bien nos contaba Leticia, una de las consecuencias de que finalmente se termine abriendo esa fase 2 por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es decirle al gobierno: ¿quieren meter mano? Aquí lo tienes. Eso es. Y además es que desde el principio el gobierno ha intentado mostrar su rechazo a esta operación, y lo ha hecho de una forma muy clara. Es verdad que dando ciertos bandazos, a veces empezaron, sobre todo Bolaños y Carlos Cuerpo, posicionándose más favorablemente. De hecho, lo decías al principio, Bolaños, al principio, en mayo de 2024, cuando el día 9 anunció esta OPA hostil, el banco BBVA dijo literalmente que era una buena noticia, y así lo expresaba el ministro de Presidencia. Y Carlos Cuerpo, en un primer momento, lo vio también bien, pero luego, ese mismo día, de hecho, fue entrevistado en RTVE, en la 1 precisamente, y se pronunciaba de este modo. Desde el Gobierno rechazamos esta operación, esta OPA hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener. Y déjeme darle tres argumentos muy rápidos. Primero, en cuanto a las formas, está claro que la OPA hostil puede suponer un elemento de inestabilidad, de incertidumbre y de volatilidad adicional en el mercado. En segundo lugar, el incremento en términos de concentración, y esto puede tener efectos perjudiciales en cuanto a reducción de la competencia y, por lo tanto, efectos negativos para los clientes. Y en tercer lugar, yo creo que hay un argumento claro también de cohesión territorial, de vertebración del territorio. Bueno, aquí era cuando decía no, bajo ningún concepto, y le doy todos los argumentos que quiera. 3, pero le podría dar más. Pero luego ya hubo otro momento en el que tampoco era tan evidente aquello, ¿no? Sí, luego ya el día 17 de mayo fue entrevistado en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, y es verdad que él se mantuvo en la posición de mostrar el rechazo hacia la OPA, pero bueno, indicó que primero el gobierno
no se opondría a la adquisición, solo a la fusión. Y también dijo algo así como que, bueno, o al menos lo insinuó, que la OPA del todo no sería rechazada porque, bueno, podría llegar a ser incluso aceptada o aceptable por el Ejecutivo. Vamos a escucharle. Exacto, nosotros lo que tenemos que hacer es autorizar la fusión entre las dos entidades. O sea, puede haber una adquisición que no conduzca a una fusión. Exacto, podría ser un caso. Porque la fusión es lo que el gobierno vetaría, pero no la adquisición. La fusión es lo que el gobierno tiene que autorizar, exactamente. Sí, bueno, aquí es lo que venía a decir el ministro Cuerpo, es el ámbito de actuación legal que tiene el gobierno para impedir esta operación, pero evidentemente es una operación que desde el primer momento podría haber sido una OPA amistosa, podría haberlo sido. El desarrollo de las comunicaciones entre los equipos directivos después de conocer los detalles y las versiones de unos y otros, ¿era posible que fuera una OPA amistosa? Pues parece que no. Y por eso, finalmente, el BBVA tuvo que lanzar la OPA hostil. La OPA hostil, al final, no es otra cosa que me da igual lo que el otro equipo directivo quiera, no voy a llegar a un acuerdo de intercambio de acciones para proponérsela de una manera conjunta a las dos directivas, a los accionistas de la segunda empresa, sino que me opongo desde el primer momento y voy a tratar de convencer a mis accionistas de que tu oferta, esto sería el Sabadell, de que la oferta del BBVA no les favorece porque pueden obtener más valor de sus propios títulos mientras mantengamos nuestra independencia, que al final es un poco lo que termina determinando si se acepta una OPA o no se acepta una OPA. En este caso, el BBVA no solo tiene en contra la directiva del Sabadell, sino que lanza la OPA y automáticamente el gobierno se posiciona en contra. Sí, totalmente. Pero antes de esa, digamos, esa discusión en el cuerpo en el accionariado, mejor dicho, es verdad que la compañía debe contar con la luz verde de distintos organismos o distintas entidades. En primer lugar, el Banco Central Europeo debe dar luz verde a esta operación, que ya lo ha hecho. Y ya le dio. El día 5 de septiembre se posicionó públicamente a favor de esta OPA. Y en su análisis, sobre todo, lo que analiza son cuestiones de solvencia, no se mete tanto en analizar cómo afectaría a la competencia. Eso puede ser un detalle interesante. Pero en todo caso, la conclusión es esa, es que da luz verde, no se opone a la operación, y también dependería de la CNMV y de la CNMC, que aquí es donde está atascado. Por un lado, la CNMV es verdad que también se encuentra en un momento en el que se está gestando la transición o la sustitución de su equipo directivo, ¿no? Y justo va a coincidir con el momento o los plazos en los que debe pronunciarse sobre esta operación. Claro. Y luego la CNMC, lo que como decía antes Leticia Vaquero, está estudiando pasar a la fase 2, que aquí es donde ya entraría un análisis mucho más profundo, y es que el organismo ve indicios de que pueden existir algunos riesgos, sobre todo para la competencia, y es precisamente donde podría llegar a intervenir el gobierno, el Ejecutivo, que hasta este momento, como ya hemos contado, siempre se ha mostrado en contra de la operación y, por tanto, podría dificultar la labor, bueno, más que la labor, la misión que en este caso se plantea BBVA para adquirir, o al menos adquirir los títulos, el 50,1% de los títulos de Sabadell. Y por tanto, lo que hay que de algún modo cuestionarse es cuán posible es, ¿no?, que se dé esta adquisición. Pues bueno, si tomamos en cuenta todo lo que hemos contado, de momento, si la CNMC pasase a la fase 2, es cierto que se dificultaría mucho para el BBVA, precisamente por lo que decimos, porque el gobierno aquí ya, vamos a ver, teniendo en cuenta el historial de este gobierno, cómo se ha querido introducir, por ejemplo, en compañías como Telefónica, que no tiene mucha relación ahora mismo, pero al final el gobierno lo que está dando claras muestras es de un afán por intervenir en el mercado y por controlar lo que ellos llaman sectores estratégicos, y por tanto podemos inferir que su posición no sería favorable. Pero aquí podemos inferir por eso y por más cosas. Sí, por supuesto, pero aquí hay una cuestión interesante, que es lo que alegaba BBVA, y es que igual que se permitió la fusión entre CaixaBank y Bankia, debería permitirse esta OPA, porque ellos, al menos es lo que alegan. Lo que ellos están proponiendo, las condiciones que ellos plantean o presentan, son
para ellos muy similares o prácticamente idénticas a las que se dieron en ese acuerdo. Claro. Bueno, entre otras cosas, dos grandes bancos, la unión de esos bancos convertirían a la entidad resultante en la primera por activos en España, cosa que sucedería en esta ocasión también. Si BBVA y consigue fusionarse con Sabadell, la entidad resultante se convertiría a su vez en la primera de España, siendo BBVA creo que es la segunda y Sabadell la cuarta. La tercera BBVA y Sabadell la cuarta. Se convertirían ambas juntas en la primera, con más de 600.000 millones de activos en millones de euros de activos. Y bueno, pues sería algo similar a lo que sucedió con CaixaBank y Bankia, dos grandes gigantes que decidieron fusionarse y donde no se opuso. Pero aquí el mismo 9, María Jesús Montero, el mismo 9 cuando se anunció la operación, dijo que literalmente el gobierno no iba a autorizar esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ni siquiera, además, hablaba de OPA, ni siquiera se refería a lo que legalmente ellos se pueden oponer, que es a la fusión. Y de hecho dijo literalmente que el gobierno tiene la última palabra una vez ya recabados todos los informes de la CNMC, CNMV y demás. Y siguió: el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que conllevaría una excesiva concentración y porque preocupa la cohesión territorial. Sí, que es lo que decía Carlos Cuerpo también en la 1. Es exactamente lo mismo. Carlos Cuerpo también se opuso. En definitiva, una oposición frontal del gobierno en esta operación. Entonces, finalmente, ¿de qué va a depender? ¿Cuáles son los pasos que faltan, Rubén, para que veamos si se aprueba esta operación o no se aprueba? Pues bueno, primero, rescatando lo que decías, es que Carlos Cuerpo, después de mayo y tal, también se ha posicionado en contra públicamente en junio y en septiembre de este año, más que el pasado septiembre, y al final de lo que dependería es, si ya suponiendo, ¿no?, que la CNMC y la CNMV dieran luz verde y que el gobierno no se interpusiera, pues tendrían que ser los propios accionistas de ambas empresas los que aceptasen con una mayoría simple, o sea, de 50 más 1, básicamente, de los accionistas, lo que es la operación para que pudiera llevarse a cabo. Porque de no ser así, pues lógicamente no habría una utilización tal cual, porque como decíamos antes, es lo que implica precisamente una OPA hostil. Claro. ¿Qué te parece si analizamos todo lo que estamos comentando y cuál es el minuto y resultado de esta operación y también cómo lo ve nuestro analista de cabecera, Javier Santa Cruz, inversor, analista, economista, profesor, amigo de esta casa? Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy bien, analizando esta información. Aparecía hoy en todos los periódicos económicos de referencia en España esa postura que parece que va a tomar la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Tenemos que decir que todavía no ha tomado la decisión, pero parece que se va a decantar por abrir esa fase 2 en el análisis de la operación de BBVA sobre el Banco Sabadell, y lo que implicaría dos cosas fundamentales. La primera de ellas, que postergaría todavía más esta operación, o sea, la condenaría a dilatarse todavía más en el tiempo, y la segunda opción es que le diría al gobierno: ahora sí te dejo que entres aquí a decir qué es lo que quieres que pase. Sí, porque hay un elemento que es el crucial que la CNMC y en general el análisis desde el punto de vista de la competencia encuentra en este punto, que es la altísima concentración de mercado que generaría no tanto en el conjunto de España, sino en algunos territorios concretos. Y eso, por ejemplo, pues es el caso de Cataluña, ¿no?, donde la cuota de mercado subiría muy por encima de los umbrales que normalmente se suelen utilizar a la hora de calcular los índices de concentración, y por tanto lo que la CNMC estaría recomendando cuando emita su informe es: oiga, usted, para yo poder aprobar esta operación, tiene que vender una parte sustancial de su red comercial, también probablemente de su red de banca privada y de gestión de fondos, y por tanto que no le termine saliendo rentable al BBV hacerse con Banco Sabadell. Entonces, ese es el elemento central, es decir, porque lo demás, al final, es una cuestión de cumplir hitos, ¿no?, y cumplir requisitos formales, ¿no? Entonces, esos requisitos formales, pues más o menos se han ido cumpliendo a lo largo de los meses anteriores y probablemente los que queden. Pero en la operación, las dos claves son, por un lado, el precio, y en ese sentido, desde el minuto 1 partimos con mal pie,
porque lo que se hacía era un canje que no respondía ni siquiera a un precio razonable que lo que en mercado se podía pagar por Sabadell, y además se hacerlo en acciones y no en efectivo. Luego se rectificó en parte, y luego por otro lado es la rentabilidad de la operación, y que tenga sentido la operación depende de que se haga la integración completa. Si se hace una integración a medias, pues evidentemente no tiene sentido. ¿Por qué crees tú, Javier, más allá de los argumentos que emplea el Gobierno, a qué crees tú que se debe esta oposición tan frontal del Ejecutivo a la operación de Torres? Porque tampoco parece que el perfil de Torres sea el perfil de un ejecutivo con ganas de batallar con el Gobierno de turno, ¿no? No sé. No, todo lo contrario. Entonces, ¿a qué crees que se debe? O sea, ¿de verdad están preocupados desde el Gobierno por la competencia o la competitividad de la oferta bancaria en Cataluña? ¿O realmente, no sé, a qué crees que responde este celo del Ejecutivo por tratar de frenar esta operación? Yo creo que un argumento muy básico, como es el de la concentración en tres gigantes, ¿no? En tres grandísimas entidades con un volumen de activos cercano, tendente al billón de euros, que lo que haría sería probablemente perjudicar aún más de lo que ya lo ha sido en los últimos años el producto y el servicio que efectivamente se da a los clientes, porque en un mercado donde, claro, la competencia se define siempre, y hay que definirla como las barreras a la entrada de nuevos competidores, es decir, la facilidad o dificultad que hay de que surjan competidores y que estos puedan ser reconocidos y reconocibles en el mercado, ¿no? Eso es en términos generales. Entonces, en el caso de la banca, al final nunca olvidemos que la banca es un monopolio delegado por parte del Banco Central para emitir dinero, ¿no? Y entonces ahí lo que necesitas es tener una presencia más o menos amplia, de una gama amplia de entidades financieras para que puedan coger y puedan ofrecer productos y servicios que sean, bueno, a lo mejor no muy distintos, pero sí que se diferencien pues en el trato ante el cliente, la reacción ante problemas que pueda tener, es decir, que en el fondo haya una cierta cercanía, ¿no?, entre el cliente y su entidad. Entonces, eso es algo que hemos visto cómo se ha ido deteriorando de manera acelerada en los últimos años, y entonces concretamente Banco Sabadell tiene en este momento en España un modelo de negocio muy identificado en las pymes y en los autónomos, es decir, un negocio bastante cercano pues a un poco al tejido productivo más básico, y en ese sentido lo que piensan es que puede haber un perjuicio importante del producto y del servicio que en este momento se está dando al cliente, y luego en ciertas zonas o en ciertos mercados regionales donde quedaría prácticamente como dominador, ¿no?, frente al resto de las entidades. Entonces yo creo que es algo que cualquier economista que pueda acercarse o que tenga una cierta idea incluso de competencia desde la base, como digo, no de los índices de concentración, sino por la base de quién es el innovador, de quién es el que ha ido, por ejemplo, pues concentrando marcas, que las ha ido manteniendo además de cara al público para que el cliente se mantuviera cercano a su marca antigua, a su marca tradicional, y que lo que ha hecho ha sido sofisticar o incluso ha ido mejorando el producto que le estaba ofreciendo. Entonces, yo creo que eso es lo que está en la base, y probablemente de las muy pocas veces que podemos decir que el gobierno pues tiene, al menos yo creo que una idea relativamente correcta, pero como siempre pues falla la ejecución. Bueno, no sé si correcta o fallo de ejecución, pero lo que sí que estamos viendo, Javier, y también quería tu opinión, es si abrimos un poco el foco y nos fijamos en la actuación del gobierno respecto al día a día del sector privado, vemos que toma posiciones en Telefónica, una empresa que fue privatizada, vuelve a renacionalizarla a través de una participación de la SEPI. Vemos el gobierno tomando posiciones de control con un asalto a Indra, casi podríamos decir con nocturnidad y alevosía, ayudado por el fondo de Ugurlian, con el que también controla en parte Prisa, aunque no de una manera formal.
tenemos al gobierno que hemos tenido conocimiento, y así lo hemos publicado, de un intento de asalto también a la Fundación La Caixa. En definitiva, una participación también importante en banca a través del FROB. No sé, el propio presidente del gobierno en sede parlamentaria llegó a decir que esto del neoliberalismo, que se privatizaran todos los sectores, que estaba muy mal, y lo que había que hacer es que el Estado volviera a estar muy presente en el día a día de la industria, en la nacionalización de empresas y en entrar con el capital público en las entidades. Fue entonces cuando pronunció esa frase que nosotros repetimos día a día aquí, de que Keynes está más vivo que nunca. ¿Tú crees que esto nos favorece con la imagen cada vez más pobre que tenemos de cara al exterior por esos laudos a las renovables, esa falta de seguridad jurídica en nuestra economía? El hecho de que el Estado esté entrando cada vez en más sectores y en más bancos, que veamos cómo manosea operaciones como esta, ¿crees que puede ser una mala carta de presentación de cara al exterior, a nuestra imagen exterior? Sí, sin duda, es decir, es una carta de presentación pésima. De hecho, los datos lo atestiguan. Tengamos en cuenta que en el año 2023 se ha producido la primera salida neta de inversión directa exterior, y aparte de eso, las cifras de inversión, lo veremos mañana cuando se publiquen los datos del tercer trimestre del PIB, veremos cómo la inversión, la formación bruta de capital, sobre todo en bienes de equipo, el acumulado sigue siendo ofreciendo una imagen muy débil. Es decir, en España es una economía donde se invierte muy poco para lo que tendría que ser, y precisamente uno de los factores que lo explican es la falta de confianza tanto en el esquema regulatorio como la imparcialidad y la profesionalidad, en este caso, de un gobierno. Entonces, en algunas de estas cuestiones puede haber incluso ciertas buenas intenciones, ¿no? Como fue el caso, pues cuando se estableció en 2020 el escudo anti-OPAs, porque básicamente no había nada, es decir, que se pudiera frenar una venta masiva, sobre todo cuando tú tienes en los mercados internacionales, y esto es muy importante entenderlo, en los mercados internacionales estás compitiendo contra empresas dopadas por estados extranjeros o incluso directamente empresas de titularidad pública. Entonces, obviamente, tú tienes que tener unas herramientas que te puedan permitir frenar situaciones en las cuales lo que te vengan es con toda la fuerza de un Estado, como era el caso de Hungría en la OPA de Talgo, o el caso que ya vimos en su momento y cuáles han sido los resultados pésimos de Endesa en el año 2007. Entonces, tenemos un historial bastante largo en este sentido. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Que para eso necesitas un gobierno y unas instituciones prestigiadas y prestigiosas que actúen con la más absoluta imparcialidad, que se sepa perfectamente qué es lo que van a hacer y cuáles son los criterios que van a seguir, y eso, pues tristemente, en este momento no lo tenemos. Bueno, y no parece que lo vayamos a tener en el corto plazo. ¿Puedo abusar de tu confianza, Javier, y pedirte un pronóstico? ¿Qué crees que va a pasar con esta operación? Yo creo que va a estar abocada al fracaso, es decir, al fracaso desde el punto de vista de que, aunque vaya cumpliendo los hitos, como decía al principio, pues formalmente pues sea admitida, haya accionistas que se apunten, que decidan que esa es una buena oferta, lo que probablemente ocurrirá es que no se llegará, en primer lugar, al porcentaje de aceptación mínimo que se necesita para poder coger y para poder hacer la absorción y la exclusión de cotización en bolsa, y en segundo lugar, que los remedies, ¿no?, que son las condicionalidades, ¿no?, que es sobre todo la venta de red comercial, de activos, que obligaría competencia para poder aprobar la operación, pues sería de tal calibre que no saldría rentable. Es decir, al final las fusiones entre bancos salen siempre y cuando haya una absorción completa. Si no hay una absorción completa y por tanto que puedas integrar todos los sistemas, a todo el personal, las y marcas, optimizar el etcétera, negocio, pues no te etcétera. sale. Sí.
Claro, exactamente. Si eso no te lo permiten hacer, pues no tiene sentido. Lo que yo no sé es hasta qué punto, y ya hemos visto unas muestras preocupantes por parte del BBVA en los últimos meses, es que sean conscientes de que llegado a ese momento lo que tienen que hacer es frenar y que el coste reputacional será mayor si continúan que si frenan. Javier Santa Cruz, profesor, por la claridad con la que explicas, por eso nos gusta que estés en Con Ánimo de Lucro, y más en un tema tan complicado al final como es el de estas operaciones corporativas a gran escala y con las aristas que este tema tiene, sobre todo aristas que llegan hasta el Palacio de la Moncloa. Javier Santa Cruz, muchas gracias. Un placer, un abrazo, gracias. Vamos a irnos enseguida a mercados, pero por completar todo el panorama relativo a esta operación y contar un poco, ya hemos visto en qué punto se encuentra, cuáles son las consecuencias que puede tener el hecho de que la CNMC decida mandar esta operación a la fase 2, pero vamos a repasar lo principal al final, la oferta que, bueno, pues cómo ha ido cambiando, lo contaba un poco Javier, pero Rubén, yo creo que merece la pena comentarlo, ¿no? ¿Cómo empezó y dónde está ahora? Sí, en un primer momento la oferta era una oferta de canje, por decirlo así, porque BBVA lo que proponía era entregar un título de nueva emisión por cada 4,83 del banco catalán. Mientras que... Es decir, esto es pagar en acciones. Es decir, usted me da sus acciones y yo no le doy dinero. Lo que le doy es acciones de nueva creación sobre la entidad resultante. Claro. Y esto no incorporaba la contraprestación en efectivo, que es lo que ahora sí están ofreciendo. Ahora ofrecen una acción propia y 0,29 euros en metálico por cada 5,0196 títulos del Sabadell. Es decir, han metido algo de efectivo en el canje, pero para Sabadell y sus accionistas, de momento hasta la fecha y antes de que se haya aprobado la operación, sigue siendo insuficiente. Por eso decía Javier Santa Cruz que cree que esta operación está condenada al fracaso. Bueno, pues hecho todo el resumen, minuto y resultado, análisis de cuál es la situación de esta operación. ¿Qué te parece si nos vamos a los mercados? Vamos a ello.